Nos encontramos con Carlos Leder, exintegrante de uno de los mayores carteles que han existido en la historia, el Cartel de Medellín. Carlos Leder, en su momento, fue amigo y socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien en 1987 lo entregó al gobierno de Estados Unidos. La condena que recibió Carlos Leder fue de cadena perpetua. Pero en el 2020, Carlos, por buen comportamiento y por negociaciones, quedó en libertad después de haber cumplido 33 años en prisión. Y hoy lo tenemos en exclusiva y nos va a contar un poco de la historia que muchos conocemos, pero esta vez con un poco más de realidad que de ficción. Así que pónganse cómodos, porque esto es mi señor Carlos Leder. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por decidir contarnos un poco de la historia que muchos jóvenes no vivimos porque ni siquiera habíamos nacido, pero que la conocemos por diferentes documentales, series o por cosas que han hablado de lo que sucedió contigo. Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Ambos somos quindianos. Aquí en este Montenegro, el clima, la altura, la temperatura, la longitud y la latitud en que nacimos nos hace sentir muy puntuales también con la historia. Muchísimas gracias por la oportunidad de expresarme, de manifestar mis inquietudes, de contestarles sus preguntas. Mi señor Carlos Leder, después de estar en prisión más de 33 años, ¿cómo es salir de nuevo a la realidad? ¿Cómo es su vida actualmente? ¿Y cómo han sido estos últimos años que ha estado en libertad? Espere. Mi señor Carlos Leder, yo sé que usted cumplió 33, 34 años de prisión en los Estados Unidos. Yo sé eso, normal. Pero espera un momento. Usted ponerse esos zapatos, señor Carlos Leder, mi señor Carlos Leder, mi señor, pero mire los zapatos que usted se está poniendo, mi señor Carlos Leder. Yo no creo que usted haya quedado en bancarrota, mi señor. Mi señor, esos zapatos son para gente que trabaja cosas pesadas como construcción, en Dispar, en Chocó, o Aguas del Atrato, o EPM. Oiga, Carlos Leder, hermano. Mi señor. Teléfono inteligente, día por día. Aquí en este Montenegro, el clima, la altura, la temperatura, la longitud y la latitud en que nacimos nos hace sentir muy puntuales también con la historia. Muchísimas gracias por la oportunidad de expresarme, de manifestar mis inquietudes, de contestarles sus preguntas. Mi señor Carlos Leder, después de estar en prisión más de 33 años, ¿cómo es
salir de nuevo a la realidad? ¿Cómo es su vida actualmente y cómo han sido estos últimos años que ha estado en libertad? Estuve confinado por 33 años día por día y me dieron la libertad 2 meses después de que había estallado la pandemia, el COVID. Lo primero que haces cuando tocas suelo libre, cuando sales de la cárcel, ¿qué es lo primero que sientes o qué es lo primero que haces cuando ya tienes un pie ahí fuera de la cárcel? Mauricio, tu brillantez y eres un visionario tremendo, porque te digo que se me seca la garganta de la emoción de pensar de que por primera vez, cuando vino inmigración y me sacó de la prisión, constaté en mi mente y en mi sentimiento de que ya era libre. Antes era, sí, te vamos a dar la libertad, pero, hay muchos peros. Pero ese día, ya cuando inmigración me retiró, entonces me llevaron a un cuartel de inmigración para enviarme a Alemania. Y un oficial de inmigración muy formal me trajo un teléfono. Me dijo, mira, tu hija te envió este teléfono. Pero yo nunca había tocado un teléfono. Claro. No los conocía. Claro. Y me dijo, préndalo, enciéndalo. Yo no sé cómo lo van a encender. Entonces él llegó, le apretó y miro. Y mi hija estaba en la pantalla del teléfono. Ahí conocí el teléfono inteligente. Claro, porque la última vez que tuviste un teléfono antes de entrar a prisión eran los típicos... Había que marcarle y hablar, sino teléfonos inteligentes cibernéticos de hoy día. Como esas sorpresas, era todo, el computador, al principio el complejo del preso, de que uno no tiene el uniforme ya, ¿cierto? Pero en la mente queda como si todos alrededor saben de que tú eres diferente, que tú eres un convicto que acabas de salir de la prisión. Entonces es un proceso de asimilación de la sociedad. El narcotraficante Carlos Leder quedó en libertad. Así lo decidió el Juzgado 18 de Ejecución de Penas de Bogotá. Recordemos que Leder había sido detenido al ingresar al país en un vuelo proveniente de Alemania. Asimismo, ordenó la inmediata libertad de Carlos Leder, lo que se produjo aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Como ustedes lo pueden ver en las imágenes, Carlos Leder salió de acá, de la sala de detenciones de la Dijín, en el mismo traje con el que fue detenido. Allí lo recibió su abogada defensora Sondra McCollin, quien luego de un abrazo lo llevó hasta el vehículo que fue transportado. En el camino pues no quiso hablar. Lo único que dijo cuando le preguntamos sobre alguna declaración frente a su situación aquí en Colombia, dijo: ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¿Qué es lo más duro que te ha dado a entender de la actualidad? Uno de los factores más importantes, si no el más importante, es la familia de uno. Porque uno sale con sed y hambre del abrazo familiar. Los primos, los tíos, los hermanos, la mujer. Y resulta que muchos ya se han muerto de viejitos. Durante el proceso en el que estuviste preso los 33 años, ¿tuviste pareja? Nunca, digamos,
algunas de mis hijas me visitaban. Mi hijo me visitó, pero amistades no permitían visitarme, solamente mis hijos. O sea, que era imposible sostener una Sí. relación desde allá. Era muy difícil. Otra situación que se presenta es que el mismo gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos, al norteamericano le dan lo que llama permiso, cada 4 meses va 3 días a la casa. ¿Qué? Sí, americano, pues, pero al extranjero no. No es extranjero, no. De pronto no vuelve. Ave María. Entonces, hay esa pequeña gran diferencia en que no hay forma de tener una relación con una pareja, con una esposa. Y entonces se vuelve sumamente difícil. Quiero hacerte una pregunta que siento que es muy bonita, no solamente para ti, sino también para quienes estamos viendo, y es, ¿qué es lo que más has disfrutado desde que saliste de la cárcel? Lo que más estos años te ha hecho feliz. Tener la conciencia limpia y libre de toda culpa y pecado. Porque primero pagué en prisión mis delitos. Segundo, hice la paz con Washington, el gobierno más poderoso del mundo. Y hice la paz con Bogotá. Yo tenía una sentencia en Colombia, la misma ministra de Justicia lo dijo públicamente, que esa sentencia ya quedó anulada, porque esa sentencia prescribió hace 7 años. Entonces no tengo ninguna cuenta pendiente en ningún país del mundo. Contigo siento que sucede algo especial, don Leder, y es que se te siente una energía y se te siente una tranquilidad muy genuina. Vos vienes de una historia muy pesada que en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo se conoció, y es el cartel de Medellín. Y de ahí pues actualmente muchos personajes no quedan vivos. Uno de ellos que en su momento también habló de todo lo que pasó fue Popeye. Popeye en algún momento también llegó a decir que tenía la conciencia limpia y que se sentía en paz. Pero veo algo muy diferente entre él y tú, y es que tú ya llevas cierto tiempo, más de 4 años afuera, y la gente ha sabido aceptar y se ve contigo en paz, y no he visto polémicas ni comentarios negativos hacia ti, pero con él sí hubo mucho rechazo. Con Popeye hubo demasiado rechazo, a pesar de que también fue un hombre que pagó muchos años en la cárcel, pero no se le sentía esa paz ni se le sentía esa tranquilidad que se te puede sentir a ti. Obviamente que yo fui el capitán de mi barco y respondo por lo que ocurrió en mi barco. Ya los otros personajes, está en ellos responder. Señor Carlos Leder, usted que estuvo en una cárcel de Estados Unidos, ¿podría contarnos cómo es una cárcel en Estados Unidos? Mauricio, lo viví en carne propia. Media vida la pasé en prisión por mis errores. Yo fui el que les estaba introduciendo yo era culpable. Yo era el que estaba invadiendo el territorio de ellos. Yo era el que estaba quebrantando las leyes, estaba vendiendo. Me dieron el castigo. Una gran realidad es de que allí las cárceles, en lo que yo viví, están clasificadas según la peligrosidad del individuo. Si el individuo, por ejemplo, cuando yo fui extraditado, que como tú dices, pertenecía al cartel de Medellín, estaba en la lista como alguien sumamente peligroso.
internaron en la única que se llamaba penitenciaría de Marion, en la frontera con Canadá, una super máxima, o sea, todos los presos estaban en calabozos individuales, sin comunicación, por el resto de sus vidas. Sin ni siquiera salir al patio, sin ni siquiera... Toda la vida en el calabozo sin contacto humano con otro preso. ¿Cuánto duraste en esa? 4 años. Si pudieras describir esa celda, ¿cómo es? Es como es tipo caja fuerte para humanos. Y allí estaban los criminales o convictos más peligrosos de los Estados Unidos según el gobierno. Por ejemplo, yo no tenía delitos violentos, solamente pero estaba clasificado así. Posteriormente hice un acuerdo que me ofreció la Fiscalía de Washington y fui trasladado a una prisión normal, ¿sí? Entonces ya en la prisión normal era una prisión donde tenía capilla, gimnasio, educación, patios y contacto humano. Y ahí hice 29 años. Ahí ya podías estar en una celda con otro preso. No, cada uno tenía su celda, pero abrían la puerta a las 6 de la mañana y la cerraban a las 10 de la noche. Entonces los presos estaban por los patios, en el restaurante, en el teatro, en el gimnasio, en la capilla. Suena más a un centro de rehabilitación que a una cárcel. Correcto, correcto. Esa era la idea. Esa es la idea. Porque ese era un centro de rehabilitación. Y me dieron una segunda oportunidad. Estados Unidos me ofreció un negocio de rehabilitarme y asistir al gobierno en el juicio contra el dictador Manuel Antonio Noriega de Panamá. Entiendo de que en esa época Estados Unidos invadió Panamá, capturó al dictador, lo trajo a Estados Unidos, pero el gobierno adolecía, le faltaban testigos de peso, de altura, contra el general Noriega. El general Noriega tenía muchos abogados y una situación que se presentaba era que los cargos contra el general Noriega decían
el general Manuel Antonio Noriega y el cartel de Medellín traficaron cientos de toneladas de cocaína. Entonces el gobierno de Estados Unidos me ofreció asistirlos y rehabilitarme y confesar en el tribunal las relaciones que tuvimos Pablo Escobar y yo con el general Manuel Antonio Noriega. Eso me dio mi libertad. Me quitaron la cadena perpetua y me quitaron 135 años de prisión. Carlos, uno acá en Colombia escucha que, y perdón por las palabras que voy a utilizar, pero uno escucha que en las cárceles violan, que toca estar activo porque le roban a uno las cosas, que toca pelear, que toca ganar jerarquía, que tiene uno que ser muy vivo. ¿Pasan esas cosas también en una cárcel de Estados Unidos? Muy posiblemente. Allí hay dos sistemas de prisión. Uno es el sistema federal, que son delitos de mayor cuantía, digamos, narcotráfico y otra serie de delitos muy graves, pero de mayor cuantía. De crímenes menores van a las prisiones del Estado, pero sea del Estado o sea federal, los presupuestos económicos que gastan allá en las prisiones dan capacidad para mantener, según el nivel de peligrosidad, esas personas son puestas en otros sitios. Los separan. El que quiere rehabilitarse le dan una prisión donde es educacional, rehabilitadora, etc. La persona tiene que comprobar que sí está arrepentido. ¿Sí? Estados Unidos lo que dice es, aquí los que se quieren rehabilitar, aquí los que quieren seguir con sus conductas. Y tú, como te quisiste rehabilitar, no estuviste en un alrededor con amenazas, peleas, matoneo ni nada, porque habían personas como tú que querían ser mejor. Correcto. A tus 35, 37 años no estabas de acuerdo con la extradición. Hoy, después de pagar más de 33 años en la cárcel de Estados Unidos y ser extraditado, ¿aún sigues pensando que la extradición no es algo correcto en contra del narcotráfico? La extradición no es necesaria para luchar contra el narcotráfico. Y le voy a decir por qué. Yo creo que muchas veces el extraditar a los narcos confunde a la clase política en que esa es la solución. No, aquí tenemos que encontrar la solución. Nosotros, a mi pensar, ¿sí? Para evitar que la familia de cualquier ciudadano colombiano que haya cometido un crimen, que esa familia no hay que castigarla, porque esa familia va a quedar huérfana. Y el gobierno no puede conspirar contra una familia inocente. Cuando ingresas a una prisión, ¿te da igual un sonido de un avión o te genera algún recuerdo o pensamiento? Suena como música. Cuando llegas a una prisión de Estados Unidos, ¿con qué te acobija la prisión? ¿Con qué cuentas de parte de la prisión de Estados Unidos? ¿Qué te da? ¿Qué recibes? Yo estuve en Nueva York, en la cárcel de Brooklyn, donde ahora tienen detenido al exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Yo estuve en esa prisión es en el centro de Nueva York. ¿Uniforme de qué color? Zapote. Como en las películas. Zapote, sí, zapote. Sí, todos, sí. Cosa que siempre se destaca. Allí hay almacén que te vende 80 o 100 dólares semanales en comida, utensilios. Pero tienes que pagar tú. Sí. ¿Y cómo tenías plata allá? No, allá no hay plata, ¿no? La plata que uno trae la ponen en una cuenta de la prisión
Entonces uno firma, te pueden mandar plata. total, sí, Máximo, ¿hasta cuánto? 500 $500 es lo que se puede. máximo. ¿Cada cuánto? Cuando se acaba, pues cuando están bajitos, puedes mantener 500. Puedo mantener 500. Entonces de ahí uno va al almacén y firma, compra digamos 80 en una lista, 80 dólares compras estampillas que necesitas para compras desodorantes, cosas.